Muy bien. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo está, maestra? ¿Cómo está? Muy bien. Bien, chicos, espero que todos estemos bien después de todo este tiempo que seguimos trabajando. Bien, el día de hoy veremos el tema de los ángulos, ¿no? En geometría, ¿ya? No se olviden, cuadernito de geometría. Geometría y veremos el tema de los ángulos. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos a conocer y medir ángulos, ¿no? Y medir ángulos. Bien. Y medir ángulos, ¿no? Y tipos de ángulos. Tipos de ángulos. Bien, chicos. ¿De qué son los ángulos? Diremos, ¿no? Que los ángulos es una porción indefinida de planos limitados por dos líneas, ¿no? Dos rayos, que se parten de un mismo punto común llamado vértice, cuya abertura puede medirse en grados. Veremos cómo es esto. Bien. Bien. Entonces, un punto. ¿Ya? Un punto. Nos dice de un mismo punto. Dos líneas, o sea, dos rayos. ¿No? Sabemos cómo son los rayos. Entonces, a partir del punto, sale un rayo. Uno. A este es rayo A. Y a este le pondremos rayo B. Bien. Entonces, rayo A y rayo B. Bien, entonces, este punto, la unión de dos puntos, la unión de un punto cuyo, ¿no? Rectas o rayos salen en diferentes direcciones, ¿no? Y la unión forma lo que nosotros llamamos vértice. La unión de acá, esto y de aquí, esto se llama vértice. ¿Ya? Vértice. Entonces pondremos un nombre. El vértice. Aquí está el punto. ¿No? Estos son los rayos. ¿No? Rayos. Bien. Ahora, dice, cuya abertura, o sea, esta abertura, lo que se ha abierto, ¿no? Cuya abertura, ¿no? Se puede medir en grados. Veremos, ¿sí? A ver, veamos. Aquí está, ¿no? Si yo lo pongo de esta manera, este punto con este punto, esta unión acá, ¿no? Esta recta y esta recta me va a producir un ángulo recto, ¿no? Me va a producir un ángulo recto. ¿Por qué me va a producir un ángulo recto? Porque se mide en grados y aquí es 90 grados. Ahora, si la abertura es pequeña, así de esta manera, se va a producir un ángulo agudo, porque el vértice es pequeño. Pero si la abertura es más de 90 grados, es hacia acá, ¿no? Entonces me va a producir un ángulo obtuso. Eso varía según la apertura, ¿no? Bien, sigamos. La medida se expresa en grados sexagemales, ¿no? Hay tres clases de medición de ángulos, ¿no? Hay tres formas de medición de ángulos. ¿Cuáles son estas tres clases? Una es la sexagemal, la que vamos a ver ahorita, las centesimales y los radiones. Las centesimales casi no se usan, los radiones lo usan en otras operaciones ¿no? Que se usan a nivel mundial, ¿ya? Y la sexagemal es la que vamos a usar mayormente, la más usada, la más común para lo que son ángulos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a aprender. Bien, ¿cómo
vemos este esquema, ¿no? Para saber, ¿no? Para saber por qué es hexagimal, vamos a ver que el ángulo, o sea, vamos a ver un ángulo completo, ¿ya? A lo que nosotros llamamos un ángulo completo. Un ángulo completo, ¿ya? Vamos a ver un ángulo completo. ¿Ya? Un ángulo completo, ¿no? A lo que nosotros llamamos completo, un ángulo completo, es que tiene 360 grados, ¿no? Y un ángulo completo de 360 grados que se subdivide en 360 partes iguales. 360 partes, ¿no? Cuyo punto es intermedio. 360 partes. Bien, ¿en cuánto se divide? En 360 partes. Por eso se llama sexagimal. Bien, ahora, esto, ¿no? Cada parte, ¿no? Cada una de estas partes es igual a 60 grados minutos. Bien, entonces ponemos acá ángulo, nombre del ángulo, ángulo completo. ¿Cuánto tiene un ángulo completo? 360 grados. Un ángulo, ¿no? A ver, vamos a especificarlo acá. Ya. Un ángulo, ¿no? La recta A, unión B, ¿no? El punto hace que unión B. O se lee en ángulo A, unión B. Veamos nuevamente. Punto, ¿no? El punto. Y sobre este punto viene el rayo. Este rayo A. Este rayo B. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee A, ¿no? Aquí este es unión. Este es el signo de la unión. Unión B. Entonces ponemos, ¿no? El ángulo A unión B. Así se lee. Es igual. Ahora, los ángulos se representan en letras. ¿Qué letras? En letras, ¿no? Griegas, como por ejemplo el alfa, ¿no? Alfa. El beta. El beta. Y, ¿no? El gamma. Con estas letras se pueden representar los ángulos. Veamos. Ahora, para medir los ángulos, ¿no? Para medir los ángulos, utilizamos el transportador. Este es el transportador, ¿ya? Utilizar para medir ángulos, utilizamos transportador. Este es un transportador y medida, ¿ya? Los transportadores que ustedes utilizan son pequeños. Ahorita les voy a entrar. Entonces, este es el transportador con los cuales se va a trabajar la medición de ángulos. Es muy necesario que ustedes lo tengan, ¿ya? En sus reglitas que ustedes tienen, ahí deben tener su transportador. Es hora que vamos a utilizarlo, ¿ya? Yo me he hecho un transportador grande para que se pueda visualizar el trabajo que voy a hacer, ¿ya? Pero no tiene las medidas que bueno que tiene ahí. Les voy a enseñar después a utilizar el transportador. Bien. Solo esto. Bien, niños, conozcamos los tipos de ángulos. Cuando un ángulo es completo, o sea, cuando tiene sus 360 grados, ¿ya?
se llama ángulo completo. 360 grados es un ángulo completo. O también se le llama perígono. Ya es un ángulo perígono. Este viene a ser el ángulo llano. ¿Cómo se hace el ángulo llano? Lo voy a representar acá. El ángulo llano, ¿no? Es, o sea, de esta vamos a hacer una cruz. Ya vamos a hacer una cruz. Y el ángulo llano es, por ejemplo, acá tiene 90 grados. Y acá tiene 90 grados. ¿No? En total viene a ser 180 grados. Entonces, el ángulo llano es aquel que está así. Esa es la medida del, ¿no? 180 grados. Bien. Ahora, tenemos el ángulo recto. ¿Cómo hacemos el ángulo recto? En el ángulo recto, que es el punto 0, ¿no? Es el punto 0, y cuyo unión de ángulos viene a ser, ¿no? Viene a formar un cuadrado. Este cuadrado, ¿no? Este cuadrado indica que el ángulo es recto. ¿Cuánto tiene un ángulo recto? Tiene 90 grados. Como hemos dicho, ¿no? Son sexagimales, grados sexagimales. Ahora, ¿cuánto mide, ¿no? un ángulo agudo? Utilicemos mi regla, ¿ya? Bien. Este de acá, 180 grados, ¿ya? 180 grados, ¿no? 90 acá, 90 acá. Ángulo recto, el que se forma, ¿ya? Vamos a formarlo con esto. El que se forma en la línea de los 90. ¿Tú lo ves? Es un cuadrado, ¿no? Lo sacas y 90 grados. Ahora, ¿cómo se forma un ángulo agudo? Bien, vemos un ángulo agudo. Un ángulo agudo viene en línea y va a ser menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Puede ser 80, 70, 60, 50. Cualquiera de ellos viene a ser un ángulo agudo, ¿no? ¿Qué manera se va a formar? Cuando hacemos la unión, ¿no? A 40. Vamos a formarlas a 50, a ver, así, ¿no? Es un ángulo agudo. Entonces ponemos acá, siempre va a marcar, ¿no? El medio, el de acá, el 0, siempre va a marcar el punto referencial. ¿Cuánto tengo acá? Este es un ángulo agudo, 60 grados. Entonces, el vértice o la abertura de mi ángulo agudo es 60 grados. ¿Cuándo formaré un ángulo obtuso? Bien, voy a formar un ángulo obtuso cuando, ¿no? Sea mayor de 90 grados. O sea, no va a ser hacia acá, sino mayor de 90 grados. Puede ser 110 acá. Lo voy a formar acá. Entonces, cuando hago la unión, ¿no? Del punto 0, mi ángulo es más de 90 grados, mi vértice, entonces es 110 grados. Entonces aquí tiene mi ángulo obtuso. Entonces pondremos los nombres. Este es el obtuso, que es más de 90 grados, obtuso, ¿no? Que viene a ser mayor de 90 grados, ¿no? El agudo, que viene a ser menor de 90 grados, ¿no? Perdón, estoy al revés acá.
A ver, agudo menor de 90 grados. Bien. Y este mayor de 90 grados. Y este es igual a 90 grados. El llano, este se llama llano. El llano, 180 grados. Bien. Tenemos otros. Aquí tenemos un punto medio, ¿no? Y vamos a hacer, a ver, vamos a cruzar dos ángulos paralelos, y este vendría a ser, ¿no? Cuando tienen la misma cantidad así, dos vértices para ambos lados, ¿no? Dos vértices para ambos lados. A ver, con esto lo vamos a medir. Aquí está el punto. Aquí está el punto medio, ¿no? Volteamos para este lado, la misma cantidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de ángulos opuestos. Estos son ángulos opuestos. ¿Ya? Tenemos ángulos opuestos. Y tenemos otra clase de ángulos al cual le llamamos el ángulo cóncavo. ¿Cómo es el ángulo cóncavo? ¿No? Vamos a hacerlo pequeño acá, ¿no? Ahora, en el ángulo cóncavo es aquel que tiene a ver, vamos, este es su punto referencial. Se me cayó. Entonces, el ángulo cóncavo, ¿no? Este se llama cóncavo. Ese ángulo es que tiene mayor de 180 grados, pero es menor que 360, o sea, no llega a 360, ¿no? Entonces a esto le llamamos ángulo cóncavo. Bien, ahora empezaremos a hacer mediciones. Vamos a realizar, ¿no? Los siguientes ángulos. Ahora vamos a representar los siguientes ángulos. Veremos, tenemos, ¿no? Ángulo igual a 70 grados, ángulo de 45 grados, ángulo de 130 grados, ángulo de 180 grados, ángulo de 360 grados. Y bueno, vamos a hacerlos estos. Utilizaremos el transportador. Tenemos que ver en el transportador, lo voy a enseñar con esto por las letras, ¿ya? En el transportador lo que tenemos que ver son los numerales. En la parte de abajo vamos a encontrar numerales también hasta el 10, y lo que nos importa es el numeral. En el centro, bien, entonces, este es el transportador, ¿no? Mayormente ustedes van a usar este transportador pequeño. Yo he hecho este transportador para poder, ¿no?, indicarles las numeraciones del transportador, porque así pequeñito no se ve. Entonces, siempre acá al centro vamos a encontrar 90, ¿no?, que siempre va a formar el ángulo recto cuando llega a 90. Estas medidas de acá arriba son las que mandan, ¿no? Vemos que tenemos entre, ¿no?, 30, 40, 50, 90, y para allá podremos ver
¿no? Las numerales más grandes. Más de 100 viene a ser obtuso. El recto, ¿no? 180 y el círculo completo, ¿no? Un ángulo completo de 360 grados. Bien, entonces, si nos dice 70 grados, ¿no? Nos dice un ángulo de 70 grados, haremos lo siguiente. A ver. Ya. Bien, entonces, formamos siempre la línea recta hasta la altura de 90, donde está siempre el punto, ¿no? Y vemos la medición. Entonces decimos, ¿cuánto mide? ¿Cuánto nos ha pedido? 70, ¿no? Entonces, aquí está el 70, hacemos el punto, ¿no? Y unimos, ¿no? Para hacer nuestro vértice 70. Entonces, nuestra vértice será de 70. Como sabemos que es menos, ¿no? Sabemos que es menos que, ¿no? Entonces este ángulo es igual a 70 grados. Utilizamos nuevamente nuestra regla y hacemos el siguiente. Dice 45 grados. Bien, entonces hago nuevamente mi recta, ¿no? Hasta 90, ¿no? El punto 90 y 45 grados. Entonces yo busco 10, 20, 30, 40. Aquí debe ser 45. Entonces marco ahí y hago mi unión, ¿no? Hago mi unión. Entonces vemos que es más pequeño, también viene a ser un ángulo agudo, ¿no? Porque tiene este ángulo es igual a 45 grados. Bien, ahora veamos cómo se hacen los demás. Borremos los anteriores. Bien, niños, seguiremos y haremos este de acá, el que tiene 130 grados. ¿Cómo hacemos el que tiene 130 grados? Hacemos igual la línea recta hasta 90 y en vez de buscar hacia acá, buscamos hacia este lado, ¿no? 130 grados, a ver. 110, 120, 130. Aquí está, lo marcamos y hacemos la unión, ¿no? Entonces veremos que este vértice del ángulo es de 130 grados y como es más de 90 viene a ser un ángulo obtuso. 130 grados es un ángulo obtuso, no olvidarse qué clase de ángulo. Ahora que nos pide uno de 180, si nosotros tenemos 90 grados acá en esta unión, tenemos 90 grados, ¿no? Y hacia acá hay 180, acá está el final, entonces acá está 180, entonces marcamos solamente de esta manera, 180. Entonces decimos que acá hay 90 y acá hay 90, en total son 180 grados. Cuando vemos uno de 360. De 360 grados es cuando vemos, ¿no? Formamos una cruz. Vamos a hacerlo en el otro, ¿ya? Así, formamos una cruz y, ¿no? Es el completo, ¿no? 180 acá y 180 para el otro lado. 180 para el otro lado. Entonces agarramos nuestro transportador y vemos que tiene acá 90, ¿no? 90 grados. Y hacemos lo siguiente. 90 y 90 son 180, me piden 360. Entonces 360, ¿no? Para ambos lados viene a ser una circunferencia que
que tiene 360 grados, ¿no? Cuando hacemos la cruz, vamos a ver si esto se comprueba. Hacemos una cruz intermedia y vemos, ponemos acá 90, 90, ¿no? 90 y 90, 180. Volteamos hacia acá y vemos 90 y 90. Entonces, 9 por 4, 36. ¿No? Ok. Bien, chicos, entonces tenemos que usar el transportador para toda medición de ángulos, ¿no? Para toda medición de ángulos tenemos que usar el transportador. Es una herramienta básica, ¿no? Para hacer las mediciones de ángulos.